Hola, buenos días. Bienvenidos a un programa más de Construye tu Camino, Abrazando la Vida. Un programa que vamos a llevar el día de hoy de aprendizaje y de cómo ayudar a nuestros niños a llevar a cabo este aprendizaje. Si bien estamos muy interesados, pues sobre todo en todas las etapas, pero nuestros niños son muy importantes y es muy importante la calidad, el tiempo, el espacio, la manera que les dediquemos a ellos, y muchas veces no sabemos cómo hacerlo o se nos olvida o se nos pasa por tantas actividades que tenemos al día a día. Así que el día de hoy vamos a hablar de cómo fomentar la lectura en nuestros niños, qué tips hacer, cómo podemos hacerle, qué material sería bueno tener en casa, porque también es muy importante qué material tener, la manera en que les leemos los libros, en fin, muchos tips y muchos consejos vamos a tener aquí para ustedes. Pero antes de empezar, me gustaría mucho invitarlos de parte del DIF. Va a haber una plática, va a haber una conferencia, ahí la estamos viendo, conferencia Violencia de Género y en el Noviazgo. La impartirá la licenciada Carolina de Hoyos Villanueva y está abierto a toda la ciudadanía, dirigido a los padres de familia y adolescentes. Será este viernes 10 de marzo a las 2 de la tarde en la calle Puebla, ahí en las instalaciones enfrente del DIF, en el CAD. Ahí van a estar esta conferencia que es pues de mucha ayuda, de mucho apoyo para los padres y para los adolescentes. Hoy en día es muy importante tener cuidado con cuestión de la violencia, porque a veces no sabemos que estamos recibiendo violencia o que nosotros estamos provocando violencia por los diferentes tipos de violencia que hay, emocional, psicológica, física, económica, sexual, que pues ya lo vimos en alguno de los programas aquí. Así que no dejes, si tienes esta oportunidad, ve, ahí en el DIF están ofreciendo esta conferencia, Violencia de Género y en el Noviazgo. Recuerda, es este viernes 10 de marzo a las 2 de la tarde, ahí en el CAD que está enfrente del DIF. Así que muchas gracias por tener estos eventos que nos pueden ayudar mucho a la comunidad, y pues es lo que queremos, estar cada vez más preparados para poder tener una vida con más plenitud, una vida con un desarrollo personal mejor para poder disfrutar. Y pues bueno, a los que más queremos disfrutar son a nuestros niños, aunque nuestros niños a veces ya crecieron, pero siempre tenemos un sobrinito, un amigo, un nietecito o demás. Y bueno, pero vamos a empezar con la frase del día de hoy para irnos adentrando en el tema. Si tienes un libro cerca de ti, aprenderás a soñar y a no sentirte solo. Qué importante lo que pueden hacer los libros en nosotros, porque empiezas a volar tu imaginación desde que estás leyendo una novela, algún artículo de la vida real, en fin, empiezas a leer y tú te empiezas a imaginar, tú te empiezas a imaginar al protagonista del libro, a la protagonista, el ambiente en donde se va desarrollando, y esto nos va ayudando mucho en nuestras capacidades de aprendizaje cognitiva, a soñar, a visualizar. Y qué importante el no sentirte solo, porque cuando tú te enamoras de la lectura y cuando tú te enamoras de un libro y cuando empiezas a leer y dices no puedo dejar de leer y ya quiero que llegue la noche o el ratito para coger el libro y seguir leyendo la historia, es un momento que te regalas a ti misma. Es un momento que si a lo mejor no tienes ese hábito, te invitamos a que lo hagas porque es algo que te va a beneficiar muchísimo. Imagínate poder volar, soñar, conocer lugares que a lo mejor no podemos ir físicamente, pero a través de la lectura los podemos visitar e inclusive los podemos conocer muchísimo más. Así que eso es algo muy importante. Y el día de hoy vamos a ayudar a nuestros niños a saber cómo inculcarles esta lectura. Y para eso está aquí con nosotros la licenciada Carla Rodríguez García Librera, que ya hemos tenido programas con ellos y que realmente es algo muy bonito, todos los programas con ellos, porque ella es una amante de los libros y aparte siempre nos recomienda muchísimo. Es algo que nos va a ayudar mucho, así que vamos a poner atención y vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy.
Carla, un gusto. Hola, muy buenos días. Un gusto siempre tenerte aquí con nosotros. Muy contenta de estar aquí. Como bien mencionas ahorita, me pareció algo muy importante que mencionabas, cómo los libros nos llevan a viajar y nos llevan a conocer lugares que no hemos conocido. Y nosotros como adultos nos emocionamos y disfrutamos con los libros que nos hacen transportarnos y sentir estas emociones. Qué importante entonces es para los niños. Si uno como adulto se puede emocionar y puede sentir con tanta... con ese sentimiento como si fuera real la lectura. Imagínense un niño que tiene una capacidad todavía más grande de asombro, que nosotros como padres les ayudemos y fomentemos en ellos este gusto por los libros y la lectura. Sí. Hay algo que a mí en mi trabajo como librera me ha tocado escuchar muy recurrentemente, y es cuando los niños pequeños, y me refiero muy pequeños a niños que no saben leer, que se ve que son niños de entre 3, 4 años, que llegan a asistir a la librería y quieren un libro. Y es muy común escuchar al papá o a la mamá que le dice, pero tú no sabes leer. Y no le compran el libro, o sea, lo llevan, ven, conocen la librería, pero no les compran el libro porque es muy recurrente esta frase de, pero tú no sabes leer. Entonces aquí es lo que yo vengo a comentar principalmente. Una de las formas de fomentar la lectura en los niños es desde la primera infancia, desde que el niño incluso es un bebé. Aún y cuando pueda pensarse de que un bebé no va a poner atención, no va a entender lo que le estamos leyendo. Por ejemplo, aquí me traje unos ejemplos de libros para los más pequeñitos. Ajá. Que son libros, un poquito más. Ajá, sí, ahí está. Sí. que son libros como son libros de cartón que el niño puede manipular perfectamente, con muy poquitas hojas, con colores muy vívidos, que realmente un bebé le va a poner atención. Claro. O sea, y por ejemplo estos que son de plásticos, que realmente no... Oye, porque luego empiezan a meterse todo a la boca. Ajá, entonces hay maneras desde que el niño es muy pequeño de que empiecen a acercarse a los libros, que empiecen a tener el contacto con los libros, para que cuando ellos empiecen a tener esa posibilidad de ya leer, les sea divertido. O sea, para un niño va a ser un libro, va a ser como un juguete, o sea, y lo van a cuidar, no va a ser como que, ay, te lo voy a dar y lo va a romper, no, porque ya le va a encontrar el valor que realmente tiene Y un también libro. es muy bueno para que luego no saben, van a conocer a un bebé y siempre no saben que, bueno, siempre es el mameluco o una blusita o lo que sea, pues esto también puede ser un muy buen regalo y nunca sabes lo que puede pasar, porque los bebés tú les puedes tener muchos peluches o muchos muñequitos y ellos eligen uno. Por ejemplo, mis hijos tenían uno específico. Cada sí. uno tiene eso sí guardé, uno de cada uno, pero sí es cierto. Y a lo que voy es que entre esas experiencias que te comento, de que hay los papás que sí mencionan de que no, pues si tú no sabes leer, también están los papás que dicen, oye, vengo a buscar un libro porque acabo de tener un bebé. Y eso, y me puedo dar cuenta que después, cuando los niños van creciendo, que van asistiendo a las librerías, son niños desde que tienen 2 años y empiezan a caminar, llegan con una emoción a ver los libros porque ya tienen ese contacto, ya están asociados con lo importante que es un libro, las cosas bonitas que les dejan los libros, ese contacto papá, mamá, hijo, a través de los libros. Entonces, la primera recomendación sería acercar a los niños desde que son muy, muy pequeñitos a la lectura. Que se vayan acostumbrando, así como se compran muchos juguetes, tener libros, ¿no? Como parte de Es que de los libros juguetes. lo ideal es que estén al alcance de los niños como si fueran un juguete. Es dejar al niño cerca de los libros como si el libro fuera la muñeca, el carrito, y que ellos puedan jugar con ellos y puedan manipularlos a su antojo. Obviamente, por eso lo preferible son este tipo de libros cuando son niños muy chiquititos, porque son más resistentes, ¿verdad? Aguantan más. Conforme el niño vaya creciendo, se va a ir dando cuenta que son más frágiles y tienen que tener más cuidado y más tacto con ellos, y lo aprenden perfectamente. No se les dificulta, ni es como que hoy le di un libro de cartón y mañana le voy a uno que tenga hojas y lo va a romper. No. Los niños son muy inteligentes y entienden perfectamente cómo se puede... Y luego hay unos que tienen muchos dibujos, es el cuento,
yo me acuerdo cuando era niña, era el cuento y tenía nada más así como la nubecita de lo que está diciendo Sí. un monito a otro monito, bueno, de los personajes, ¿no? De los libros. Y a veces yo me acuerdo que a mí me gustaba mucho, aunque no lo leyeras, estar viendo. Y Mira, estar viendo las ilustraciones. por ejemplo, con eso que mencionas, aquí hay un libro que traje Ajá. que me gusta mucho este libro. Bueno, ¿Cuál? el de Ramón Preocupón, de hecho, por eso es uno de los libros Ok. que me traje. ¿Cómo se llama? Ramón Preocupón. Y es un libro que Ramón Preocupón. aparte es un libro que habla sobre ese sentimiento de preocupación en los niños, porque pues hay muchas cosas conocidas y ellos empiezan a preocuparse por cosas por las que no deben preocuparse. Pero algo importante Qué de importante lo que estás diciendo. Ellos Sí. empiezan a preocuparse por cosas que no deben preocuparse, Ajá. porque muchas veces Son tan chiquitos. escuchan las conversaciones de los padres, de los abuelos, y ellos se preocupan. Fíjate qué importante, como una ilustración de un libro te puede ayudar. Mira, por ejemplo, aquí lo voy a poner. Ajá, Por ahí ejemplo, está muy bien. la ilustración es artística. O sea, realmente aquí el niño también está teniendo contacto con el arte. Se empieza a tener este acercamiento con ¿Qué es lo que vemos ahí, Carla? con una ilustración. Por ejemplo, Y aquí se dice, preocupaba por los zapatos. y se preocupaba por las nubes. Entonces, Ok. este libro al final deja un mensaje muy bonito, ¿verdad? Pero a lo que va ahorita es que los libros también nos dejan que los niños empiecen a tener contacto con el arte, que es algo que a lo mejor para muchos niños empieza a hacer el arte parte de su vida ya cuando están mucho más grandes. En cambio, aquí en estos libros nos damos cuenta que un niño de a lo mejor 4, 5 años ya empieza a tener contacto con el arte, empieza a darse cuenta de lo que son dibujos hechos a mano con una calidad impresionante, y aparte que les deja un mensaje muy bonito. Estos son los libros que yo podría recomendar como para la etapa de los niños que no saben leer. Pero entonces ahí es importante que la mamá, el papá, el abuelo, la tía se siente el hermanito, porque a veces los Sí. hermanitos son más grandes y saben leer, Sí. y es una interacción muy bonita. Por ejemplo, este que tengo aquí, es Ok. un libro que es interactivo para que los niños ¿Cómo se llama ese? Este se llama ¿Qué le pasa a mi cabello? Este Ok. tiene aquí un huequito para que el niño vaya poniendo su carita conforme va avanzando por la lectura. O sea, empieza a leer lo que el texto le es. marca, el niño pone su carita y va siendo parte de la historia. O sea, es divertido. Es divertido, créeme que se generan memorias a futuro impresionantemente bonitas. Fíjate que esto que estamos hablando ahorita, hemos tenido programas con doctora, tuvimos una oftalmóloga, en donde ella hablaba de que a partir de los 7 años en adelante, o sea, de 7 años para abajo, no les dieran a los niños iPads, no les dieran Sí. a los niños celulares, porque su visión se estaba lastimando pues por la edad del niño y lo chiquito que era, no les iban a ayudar a eso. Entonces, qué bueno tener estas opciones o conocer de estas opciones para que también pues sea una manera que ellos se puedan divertir, de una manera que les va a ayudar para su crecimiento cognitivo, intelectual, emocional, de visualización. Exacto. De todo, y estás protegiendo también la salud de los niños. Sí, por ejemplo, algo que es bien importante, por ejemplo, viene el periodo vacacional. Muchos de los niños tienen acceso a los medios digitales desde muy chiquititos. Sabemos que a veces los papás trabajan todo el día, tienen cierta, a lo mejor, no tanto contacto con los niños, a lo mejor se lo dejan a la abuelita o algo, y siento que un libro puede ser una herramienta. Obviamente va a ser un poquito difícil si el niño no tiene contacto con los libros desde pequeño. Entonces, aquí la primordial herramienta para que hacer que un niño lea es la lectura en voz alta por parte de los papás o por parte de un adulto. Alguien le tiene que leer al niño para que él encuentre lo divertido que es estar en los libros. Puede ser que el niño solito lo haga, pero lo ideal es la lectura en voz alta. Okay. O sea, es muy bueno que él escuche. Que él escuche. Al adulto leerle en voz alta. Sí. Lo ideal sería, como dicen, predicar con el ejemplo, ¿verdad? Que el niño nos vea leyendo, ¿verdad? Que el niño vea desde chiquitito que mamá, papá se sientan, agarran un libro, leen un momentito y por mera curiosidad el niño lo va a querer hacer. Eso es algo innegable. O sea, un niño que ve que los papás hacen es un niño que quiere hacer lo que el papá está haciendo, la mamá está haciendo. Si no podemos hacerlo por la carga de trabajo, lo que sea,
por lo menos podríamos dedicarle 10, 15 minutos al día a leerles en voz alta a nuestros hijos. Es una actividad que no demora mucho tiempo y sí les deja a los niños esa curiosidad de continuar con lo que ya se les está enseñando. Okay. Es algo, es una de las principales herramientas para que un niño... Es algo que no vas a perder el tiempo y vas a tener muchísimo fruto, ¿no? Porque bien dicen que lo que siembras hoy cosecharás más adelante. Exacto. Bueno, es un sembrar. Si tú haces esto con tu niño desde chiquito, con tu adolescente, con tu, ¿verdad? Porque desde los 11 años, 12 años, desde bebitos, es un hábito que debemos de... No debemos, pero es un hábito muy bueno y que te va a traer muchos beneficios. ¿Qué te parece si vamos a un corte y regresamos hablando de este tema tan interesante, de este tema tan bonito como es la lectura y cómo fomentarle a nuestros niños? No te vayas, regresamos. Para votar el próximo 4 de junio, ya puedes revisar en línea la lista nominal de electores. Hazlo en listanominal.ine.mx o en Inetel 804-33-2000. Tienes hasta el 20 de marzo y si no estás en la lista nominal, pide una rectificación para que te incluya. El 4 de junio, vota. Mi INE es valioso porque nos identifica y nos une. Ganas porque pagas 2023 pagando tu predial. En marzo, paga tu predial y llévate el 5% de descuento y un seguro de vivienda contra desastres por 100,000 pesos. Te esperamos en las cajas de tesorería, Soriana, Recaudación y en la caja de CIMAS año 2000 o paga en línea en www.contupago.gov.mx. Hay muchos premios para los contribuyentes cumplidos. Paga tu predial 2023. El Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y garante de que los actos y resoluciones de las autoridades se rijan por los principios de supremacía constitucional y legalidad. El Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza protege tus derechos político-electorales y da certeza a la voluntad ciudadana. Si supiera todo lo que me ahorro por cargar en Pemex, no hombre, ya me estaría pidiendo que la lleve a pasear por la Pulga y después por un elote. Nada más que luego ya no me va a quedar para las caguamas. Gordo, ¿estás pensando en otra? ¿Qué le digo? ¿Que pienso en lo mucho que ahorro en Pemex y me sobra para las caguamas y el bistec? No, ni más. Sí, mi amor, estoy pensando en otra. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. El gas más seguro, el gas natural. Conagas te recomienda revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagas. Y continuamos hablando de este tema, cómo fomentar la lectura en los niños. Y te estábamos hablando atrás de, ¿verdad?, de cámaras, de que estaba escuchando una conferencia en donde el conferencista estaba hablando de las prisas, que vivimos a prisa, vivimos a la carrera. Entonces él decía, ¿cómo es posible? Dice que yo llegué a un punto que a mi hijo le contaba el cuento, porque a la mayoría de los niños, yo creo que sí, a la mayoría, si no es que a todos, en la noche tú te sientes con ellos a contarles un cuento, para ellos va a ser algo increíble y un momento muy bonito, pero a veces por las prisas de los papás, este conferencista decía, pues de repente me saltaba páginas, y luego entre risa y broma decía, y de repente mi hijo me decía, oye, ¿por qué Blancanieves ya tiene menos enanitos? Ajá. Porque se lo leía tan a la carrera que a veces le cortaba y le quitaba enanitos, y hasta que llegó un momento en que dijo, ¿cómo estoy teniendo prisa? Hasta por leerle a mi hijo, porque tu hijo no va a ser chiquito y no te va a querer escuchar toda la vida. Y ese momento de estar en su camita y de que tú le estés leyendo y de que estén viendo el cuento y de que ya terminamos este capítulo, el que sigue lo seguimos para el día de mañana, es algo hermoso. Es algo hermoso. Entonces cuando yo estaba escuchando eso dije, pues qué buena conferencia
para darnos cuenta que a veces por las prisas no hacemos esto y tenemos tanto material que no es costoso, no como la tablet, no como el celular y todo en lo que se conlleva, las caricaturas, esto es algo que le vas a dar, ¿qué se pudiera decir? Calidad. Le vas a dar calidad, pero le vas a dejar memorias que son invaluables a nuestros hijos. Aquí como preámbulo del por qué estoy tan segura de esto, yo tengo una hija, mi hija mayor tiene 19 años y yo tengo trabajando en la librería casi 15 años. Entonces te puedo hablar que ella ahorita, uno de los recuerdos más bonitos que tiene de su infancia son los momentos de lectura en voz alta. Porque obviamente al yo acercarme a los libros, pues no me iba a acercar solamente yo. Estoy tan emocionada de tener esto aquí porque una de las cosas que a mí más me gusta de la librería es el área infantil. Los libros infantiles, estoy segurísima de que tienen una cantidad de cosas que aportarnos en todos los sentidos: aprendizaje, emociones, contenidos, ilustraciones, todo es a beneficio de los niños. No hay un libro infantil que yo te pueda decir que no le va a dejar al niño algo, ya sea simplemente por la ilustración, esa curiosidad, a lo mejor el niño se ponga a dibujar o que se ponga a crear, que ponga a su cerebro a imaginar, a crear personajes. Estamos hablando de que es algo sumamente invaluable para su futuro. Claro, y aparte es una, ¿cómo se dice? Una conexión con la persona que le está leyendo. Es una conexión con tu hijo, o sea, cuando él sea grande va a recordar que su mamá se sentaba y le leía. Una cosa que yo también les recomiendo a las mamás o a los papás que quieran leer, o a los abuelitos o a quien sea, es que sin miedo nos pongamos a caracterizar los personajes. Es algo que a lo mejor puede ser que no se nos dé muy bien, o pensemos que no se nos dé muy bien. El hacer diferentes voces. Las voces. Cuando un niño está pequeño y que uno agarre un libro, por ejemplo este que me gusta muchísimo, el de La peor señora del mundo, de Francisco Hinojosa, que se lo recomiendo para todas las edades. ¿La peor señora del mundo? Sí, pero es un libro... dije, estamos hablando de niños y mira el título. No, pero es un libro divertidísimo porque empieza a asociar al niño también con ese proceso de imaginarse cosas que son extraordinarios. Y por ejemplo aquí empieza: en el norte de Turambul había una vez una señora que era la peor señora del mundo, pero tratando de hacer esos gestos y estas tipo de dramatización para que el niño se ponga así de que... Pero sí, es un libro súper divertidísimo. Si lo pueden conseguir, se lo pueden... tamaño, Carla. Sí, y es baratísimo. O sea, es un libro que cuesta se lo puedes leer en 45 pesos cuesta. En una tarde, 45 pesos, y estás dejándole algo invaluable. O también. Estos libros yo los recomiendo para niños que ya están aproximadamente en la etapa de que ellos pueden leer, que ya van a partir de los 6 años en adelante, divertidísimos, donde el niño les puedo asegurar que lo van a tener a carcajada abierta. Y eso es algo muy bonito, ver a nuestros hijos que con nuestra voz, con nuestra interpretación, tenemos un niño que se está riendo y está súper emocionado y que no quiere que pares de leer. Es un recuerdo. ¿Ese cómo se llama? Este se llama El diario de un gato asesino. Me encantan los títulos porque pueden parecer que son agresivos, pero es no. lo que digo, No, se llama Diario de un gato asesino porque este libro, les voy a dar rapidito para que vean que no es algo. Es el diario que se narra un gato, porque está narrado en voz del gato, en donde el gato es juzgado porque lleva animales muertos a su casa. Lo primero que lleva es un pajarito y la primera página, bueno, el primer parrafito dice: está bien, cuélguenme, maté al pájaro, pero por todos los cielos, soy un gato. Mi trabajo prácticamente es andar sigiloso por el jardín tras los dulces pajaritos que apenas pueden volar de seto a seto. Entonces, ¿qué? ¿Qué se supone que debo hacer cuando esas pelotitas emplumadas, revoloteantes, casi se arrojan a mi boca? Entonces, así, y el niño empieza a pensar, o sea, sí, es un gatito, y la historia se desenvuelve de una manera tan bonita y tan divertida, que es lo importante. Estamos hablando de algo real.
Sí, exactamente. De algo que pasa. Exactamente. Que puede salir mucha conversación. Entonces podemos platicar con nuestros hijos sobre Ellos pueden hacer preguntas también y entonces estás fomentando la conversación. La conversación. A la imaginación, a la conexión, por donde la veas. Entonces, háganle voces a sus niños cuando les lean, dramaticen las lecturas, van a tener niños carcajeándose enfrente de ustedes, que créanme que esas memorias como papás es de lo mejor que puedes tener en tus recuerdos de trabajo como padre y como madre. Fíjate que a mí me pasó una cirugía, hace varios años tuve una cirugía en los ojos, entonces pues no podía ver. Y estoy en un club, que siempre en un club de lectura, y entonces, pues bueno, eran como una semana o 15 días que no pude ver, no veía nada, y luego no podía ver bien, y luego poco a poco, bendito Dios, ahí va mejorando, pero mi papá se sentó y le dije, léeme el libro, porque me estoy atrasando, y entonces él se sentaba, pobrecito, lo senté y empezó a leerme. Empezó a leer. Ajá, y yo decía, mira nada más, o sea, ya yo bien adulta, ¿no? Pero ¿a poco no era un sentimiento aparte de emocionante por el libro? Era bonito. Y mi papá leyendo, mi papá lee mucho, pero pues lee mucho para él, no en voz alta, ¿verdad? Ya estamos grandes todos. Entonces veía a mi papá que me estaba leyendo y yo literal no podía ver nada, entonces yo nada más escuchando, porque también están los audiolibros para personas que a lo mejor pues en cierta manera, o verdad, las personas que no puedan ver o que van perdiendo la vista o así, también podemos fomentar la lectura mediante audiolibros. Los audiolibros, sí. Pero me acuerdo mucho que fue algo que yo estaba pasando, que pues no estaba muy agradable, ¿verdad? El no ver de repente pues no está agradable, pero me lo hizo un poco más ameno esto. Entonces, en todas las edades es bonito. ¿Y a poco usted no lo recuerda ahorita como un momento súper entrañable? Sí, un gesto, porque él llegaba de la oficina, porque me fui a casa de mis papás porque pues no podía hacer nada, y él llegaba de la oficina y yo, pues lee, me hace cuenta como si fuera una niña, pues ahora léeme el cuento, y entonces me estaba leyendo, y me dijo, pues ¿de qué se trata este libro? Y le dije, pues es el que estamos leyendo ahora, y entonces ya se puso a leerlo también. Pero son conexiones, son momentos que son, como dices tú, invaluables, y que bueno, pues vamos a darles más herramientas. Están estos libros, ¿no, Carla? Que siempre hemos escuchado, ¿no? Por cultura o así, de Hans Christian Andersen. Que son los clásicos de los hermanos Grimm y de Andersen, que son los libros, los cuentos clásicos que se han adaptado a las películas para niños y los cuentos infantiles de Disney. Como El soldadito de plomo, El patito feo, La pequeña cerillera, La sirenita, Los zapatos rojos, El viejo farol, El ave fénix, La reina de las nieves, Los cisnes salvajes. Que esto también hasta es cultura, ¿no? Sí, porque son libros clásicos, son cuentos clásicos, que por algo han trascendido a través de los siglos, porque pues son libros que ya tienen muchísimos años. Lo que estás diciendo, a través de los siglos. Entonces lo hemos escuchado de una u otra manera, pero qué importante que pues se los podamos pasar a nuestros hijos y les estamos enseñando cultura. Y hay una cosa importante, por ejemplo, estas historias que vienen en los libros son versiones originales, no son las adaptadas que se han hecho para las películas, en donde a lo mejor ciertas partes que no eran tan comerciales las han cambiado por un contenido más atractivo para la televisión. Entonces estos cuentos son las versiones originales, entonces a lo mejor si el niño lee La Caperucita Roja, pues no va a ser la misma Caperucita Roja que le han pasado en televisión. Lo importante de aquí es dejarle claro al niño que esta es la versión original, que de aquí fue donde salió lo que se ha hecho en televisión. Porque mira, mis hijos tenían Caperucita Roja, tenían El soldadito de plomo, en fin, pero yo nunca les comenté eso. El autor, y que son libros que tienes, dijiste, siglos, que son clásicos, entonces les estás también inyectando cultura, ¿no? Porque nunca sabes el día de mañana. Y está también el de los hermanos Grimm. También, que también son clásicos. Son clásicos. De hecho, digo, de cualquiera de estos dos los han adaptado a las películas de O sea, Disney. de que conocen estos, los conocen, pero la importancia que sepan la fuente. Que estos son la raíz. De aquí parte todo lo que se ha hecho para niños durante muchos
mucho tiempo la televisión los ha utilizado estos cuentos para darles proyección a través de la televisión, que también es válido, nada más que también está padre que los niños sepan pues, las versiones originales, ¿verdad? Por ejemplo, de los hermanos Grimm, Caperucita Roja, La Bella Durmiente, Hansel y Gretel, Pulgarcito, El Agua de la Vida, Blancanieves, Piel de Oso, Sastrecito Valiente, me acuerdo cuando era niña, El Extraño Músico, Hermanito y Hermanita. Sí. Entonces son cuentos que han escuchado y que todo mundo hemos escuchado de una u otra manera, pero la importancia de cómo se los enseñemos. Sí, por ejemplo, estos libros que no traen ilustraciones, de hecho son libros muy económicos, no traen prácticamente... Sí, pues cuestan 65 pesos. Un poquito de ilustración, pero ya es algo muy chiquito, realmente son... Aquí, en estos libros, lo que yo recomiendo es la lectura en voz alta. Lectura en voz alta. Lectura en voz alta. Sí. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando de cómo fomentar la lectura en nuestros niños y pues qué materiales, ¿no?, nos pueden ayudar y conocer un poquito más, porque aquí Carla nos trae pues ahora sí que más opciones. No te vayas, construye tu camino, abrazando la vida, volvemos. Unos dicen que ya van a cambiar, otros que ya se transformaron, pero lo único que les importa es el poder. Date cuenta, es puro bla bla bla. Lo que tú necesitas en la actualidad es un partidazo para cambiar nuestro estado, tu vida, tu realidad. Date cuenta, Coahuila es tu oportunidad. Date cuenta, Coahuila, date cuenta. Con UDC la vamos a armar. Unidad Democrática de Coahuila. Ganas porque pagas 2023 pagando tu predial. En marzo, paga tu predial y llévate el 5% de descuento y un seguro de vivienda contra desastres por 100,000 pesos. Te esperamos en las cajas de tesorería, Soriana, Recaudación y en la caja de CIMAS año 2000 o paga en línea en www.contupago.gov.mx. Hay muchos premios para los contribuyentes cumplidos. Tu predial 2023. En el Partido Verde trabajamos para rescatar tu futuro y el de tu familia. Sabemos lo importante que es tener empleos bien pagados, buenos servicios de salud y vivir seguros. Por eso estamos trabajando para tener las mejores propuestas que pronto conocerás. Sabemos que tú tienes muy buenas ideas, pero los políticos de siempre nunca te han escuchado. Nosotros sí queremos escucharte y hacer realidad tus propuestas. Por eso llámanos al 800-00 Verde o ingresa a partidoverdecoahuila.com y juntos logremos un mejor Coahuila. Partido Verde. Body Adicciones, tratamiento residencial. En Casa Body somos una sociedad de profesionales y personas en recuperación interesados en el tratamiento y prevención de la enfermedad. Búscanos en nuestras redes sociales como Casa Body o contáctanos al WhatsApp 669-163-0255. Body Adicciones. En un memorial está la esperanza de que un día volverán. Es un símbolo de que las y los seguimos buscando. Y también es un recordatorio para que no se repita. Una persona desaparecida nos falta a todas y todos. Cuide y respeta los memoriales. Pero sobre todo, las personas desaparecidas nos hacen falta. Si sabes algo, llama al 089. Tu llamada es anónima. Justicia, basta de impunidad. Y continuamos hablando de este tema tan hermoso, cómo fomentar la lectura en nuestros niños. Y Carla, bueno, nos trajo aquí material porque a veces no sabemos. Y yo creo que no sabemos qué material utilizar, o a lo mejor vamos a la librería, a lo mejor no tenemos la costumbre de ir, pero bueno, esto también nos puede servir mucho para regalos para los niños, porque a veces dicen, ay, que yo en alguna ocasión siempre les regalo libros a mis sobrinos y ay, qué aburrida. O sea, me decía mi hijo, ¿por qué les regalas libros? Regálales juguetes. Pero bueno, luego sí también les doy juguetes. Pero es una buena opción, primeras comuniones, cumpleaños, vas a visitar un bebé como el que nos enseñaste ahorita, que es de plástico, sí, que el bebé lo puede morder y no pasa absolutamente nada, no se lastima, le sirve para el tacto, para visual. Ajá. Tiene sonido. ¿Aparte?
Sí. Ah, mira, pues le sirve de zona, bueno, de todo. Entonces, tenías una imagen, tenemos, señor productor, si podemos poner una imagen para ver cómo fomentar, ¿no? Nos trajiste una imagen para saber cómo fomentar o que prácticamente los es consejos. de lo que hemos estado hablando aquí, pero Ajá. bueno, ahí la imagen se ilustra Ahorita van a poner la imagen. de una Ajá. manera más completa, ¿verdad? Todo lo que ya hemos estado hablando ya. Ahí, que Carla. es, por ejemplo, contarles cuentos desde la infancia, que es lo que hablo, desde niños, desde muy pequeñitos, desde que sean muy chiquitos, acercarlos a los libros, que lean por diversión, no imponerlo. ¿Por qué? Porque luego el niño siente que leer es tarea y no, o el niño hace algo mal y si te vas a poner a leer, no, los niños tienen que leer por diversión, por eso es la importancia de tener los libros al alcance, en la parte baja del mueble, cerquita de su juguetero, porque el niño lo tiene que ver como una diversión, como un momento de alegría y no castigo. Sí. Qué importante eso, ¿no? Porque también tiene mucho que ver, como tú decías ahorita, hagan voces. Sí. Puntualiza. Sí. Porque luego si, por ejemplo, si un niño nunca ha tenido contacto con un libro, por las razones que se llega a la escuela, el primer contacto que tiene con el libro es la forma académica. Okay. Entonces ahí es donde empieza lo tedioso de la historia. Por ejemplo, tengo maestras que van seguido a la librería de secundaria, incluso de preparatoria algunas, que me comentan que hay jóvenes, hablando de los de secundaria, que nunca han tenido contacto con el libro como medio de diversión. Entonces se les hace muy difícil tener que hacer actividades como resúmenes, lecturas en voz alta. No pueden, se les dificulta mucho, tienen una dificultad para acercarse a los libros. Otro punto que se mencionaba ahí, pues era la cuestión de que, que sea como un juguete, ¿verdad? Y luego dice, otra parte importante, respetar sus intereses. Valiosísimo esto, llevar al niño a la librería, a las bibliotecas, y que el niño sea el que escoja. Como dice, y respeta sus intereses, revistas, libros y cómics. Sí, que el niño sea el que escoja qué va a leer. Obviamente sí hay que tener la orientación cuando el niño se va a las áreas de la librería que no corresponden a su edad, pero, por ejemplo, decirle, mira, de esta área, ¿qué te gusta? ¿Qué te llama la atención? Y que el niño explore, toque, vea, y él decida qué va a leer, porque es una parte todavía que le suma que ese libro va a ser leído. Claro. Que él sea el que lo lleve. Y aquí también, que va conjunto con la anterior, llevarlos a que conozcan las librerías. Y que los vean como un juguete más en el dormitorio, ¿no? Así como les tenemos sus juguetes y sus artículos, pues que siempre tengan un libro ahí para ellos. Y por ejemplo aquí dice, pero lo más importante, da el ejemplo, leyendo. Claro. Uno como adulto tiene que, lo más importante es que nuestros hijos vean que nosotros leemos. Si no podemos por lo menos leerles en voz alta, 15 minutos, no es demasiado tiempo. Yo sé que la vida de repente nos trae muy a las carreras, como bien mencionabas ahorita, a veces sí tenemos, yo creo que es como aún y cuando recortemos los cuentos y los hagamos más chiquitos, es mejor recortarlos que no leerlos. Claro. Entonces, hay que hacerlo, hay que procurar tener un momento con nuestros hijos de diversión, de lecturas en voz alta. Por ejemplo, esto quise llevarlos a las librerías y a las bibliotecas. En el museo, que es donde está la librería, van jóvenes de secundaria a hacer visitas y pasan a la librería. Y me he dado cuenta que realmente hay jóvenes de secundaria que nunca han ido a una librería y se emocionan, están así como que wow, tantos libros. Que es bonito, muchas gracias por poner ahí representa el cómo fomentar la lectura, pero qué bonito lo que estás diciendo, porque a la mayoría de las personas les gusta entrar a la librería. Les gusta, sí, los chavos, si nunca han de haber tenido contacto con los libros, se emocionan. De hecho, algo que me parece triste hasta cierto punto, es que preguntan si pueden pasar. Muchos de ellos se paran en la puerta y dicen, ¿podemos entrar a ver? Claro que pueden entrar a ver, por supuesto. Y les digo, claro que sí, pásale. Mira, o sea, y nos acercamos a ellos y les decimos, mira, es que tenemos estos libros, estos están muy baratos. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que se animen ellos a
como sabemos que son chicos que a lo mejor como vienen de visita de la escuela, a lo mejor traen 20 pesos. Bueno, hay libros desde 20 pesos. Es que luego también depende, ¿no? De la edición, pasta dura, ¿no? Sí, sí. Pasta delgada, que si es, no sé, hay de diferentes. Por ejemplo, ahí veo El Principito. Bueno, El Principito es un clásico. Que es para un clásico, toda Las aventuras de Pinocho, ahora que está de moda otra vez la película de Pinocho. Bueno, esta es la versión original también. ¿Esta es la versión original? Sí, esta es la original. Ok. Entonces, qué importante, ¿no? Mira, por ejemplo, yo no sabía que es Carlo. Me quité los lentes. De Collid. Ajá. El autor, sí. Entonces, qué importante también, cada que iniciemos, bueno, yo ya no lo hice con los míos porque ya están grandes, pero ahorita, por ejemplo, que lo estoy viendo, pues sí les leía un cuento, les leía otro, íbamos a la librería y demás, pero no les decía el autor. Entonces, qué importante que, por ejemplo, los clásicos, el autor es aparte. Porque entonces ellos se van a ir acostumbrando a decir, es el autor, es el autor. Sí, por ejemplo, otros bueno, ya hablando ya de chicos de secundaria, de que si no han tenido contacto con los libros, cómo hacer que un muchacho de secundaria, que a lo mejor ya están en la edad más de la rebeldía y que no va a ser tan fácil como podría haber sido de niños, ahí sí literalmente llevarlos a la librería y que ellos escojan. No va a haber. Sí. Por ejemplo, a mí como papá me puede gustar mucho Julio Verne y yo decir De la Tierra a la Luna es un libro magnífico, que lo es. Ajá. Pero si el chico no quiere leer De la Tierra a la Luna de Julio Verne, no lo va a leer. No lo va a leer. Aunque todo el mundo le diga que es el mejor libro que puede existir. Ahí lo importante es, si queremos que nuestros jóvenes, que ya son adolescentes, lean, es llevarlos a las librerías, darles la oportunidad de que lean lo que ellos quieren leer. Los libros que les llaman la atención, no juzgar si el chico de repente quiere agarrar un cómic. Por ejemplo, nos hablabas de este. Bueno, este es un libro perfecto para chicos de secundaria. Que me llamaba, platícanos un poquito de este, porque para que nuestros televidentes y radioescuchas pues sepan, porque es importante lo que me estabas comentando de este libro. Este libro se llama Puedes llamarme Bubu. ¿Puedes llamarme Bubu? Bubu. Puedes llamarme Bubu. Este libro yo lo recomiendo para las etapas como de jóvenes de secundaria. Está muy bonito, muy, muy bonito. Lo leí porque la ilustración me llamó la atención. Fíjate lo que acabas de decir. Sí. La ilustración te llamó la atención. Y así es como a los chicos les va a llamar la atención un libro, porque a lo mejor van a leer la contraportada, la reseña que viene acá atrás, pero lo que les va a hacer que lo lean muchas veces es la portada. En muchas ocasiones. ¿Y de qué trata? Te quité la palabra. Es un libro que habla sobre cuando aquí en este personaje es un hada, le dices que esta es su zona segura. No salgas de tu zona segura porque hay peligros, muchos peligros en tu zona segura, muchos. Pero circunstancias de la vida lo hacen tener que salir de su zona segura, con miedo, con terror. De hecho, aquí platica el miedo que le da a Bubu, salir de esa zona a la que le han dicho que aquí estás bien, no salgas, aquí estás bien. Entonces tiene que salir porque tiene que buscar un amigo que quiere mucho, que no encuentra, y cuando empieza a salir se va dando cuenta de que no es tan feo, no es tan terrible, no es como se lo han platicado, y se da cuenta que sí lo puede hacer. Entonces es un libro que conforme lo vas leyendo te va incitando a decir, pero sí puedo, porque siempre me han dicho que no, pero lo voy intentando con precaución, con inteligencia, con tacto, y me voy dando cuenta de que sí puedo. Porque nuestros adolescentes, pues, hay muchos niños que no batallan, pero hay niños que pasan de la secundaria a la preparatoria o de la primaria a la secundaria y realmente es algo dramático para ellos, el cambio, los maestros, les empiezan a soltar más, ya no es como en la primaria que a lo mejor el maestro te dice, te llevas a esto y esto y la tarea va a ser, acá no, en la secundaria ya empiezan a darles indicaciones más directas, a lo mejor de repente empiezas a sentirse como frustrados. Claro, y también la relación con los otros niños es importante porque no todos tienen una muy buena relación o el bullying o demás, entonces es un libro que a lo mejor hasta el niño se va a sentir atraído y hasta le va a ayudar para su desarrollo personal y para entender lo que está viviendo. Exactamente, y aparte de todo que la historia es muy bonita,
La historia en general es una historia muy, muy bonita, que al niño, al joven no se le va a hacer aburrida, ni tampoco va a ser como un libro que le quiere enseñar nada más. Es un libro que ¿cuántas páginas tiene? Son pocas, son como 120 páginas, creo, no son demasiadas. Sí, 117, 120, muy bien, o sea, realmente es un libro muy fácil de leer. Con letra grande, tampoco es un libro que se vaya a tardar demasiado tiempo en terminar. Trae algunas ilustraciones, pero como ya es un libro para jovencitos más grandes, pues son muy pequeñitos, o sea, es más como un pequeño. Lo que pasa es que en la lectura podemos tener maestros, tenemos maestros en cada libro que nosotros leemos. Ah, claro que porque sí. es un aprendizaje cognitivo impresionante. Los fantasmas de Fernando, que me hablabas de que se trata de emociones. Entonces muchas veces los jóvenes, los niños de 11 años, 12 años en adelante, se cierran, no saben hablar, no pueden expresar sus emociones. Y aquí está de uno por uno, ¿no? O sea, son como capitulitos que pueden a lo mejor Mira, por leer. ejemplo, esta ilustración, todo lo que te dice. Aquí está la ilustración. Entonces, ¿qué pasa? Que van empezando a conocer sus emociones y a lo mejor al leer dice, pues yo me siento así, y a lo mejor es más fácil ir luego con la mamá, con la abuela, con un terapeuta y poder decir, es que yo estoy sintiendo esto. Yo me porque estoy a veces les dices, ¿qué identificado. tienes? Y a veces no pueden ponerle el nombre. Sí, y es un libro que realmente también es una historia, o sea, no es tampoco un libro de enseñanza. Pero plenamente. mediante historias van aprendiendo. Exactamente, es una novelita que les va dejando muchos mensajes positivos, que en ciertas parte lo pueden sentir triste, pero pues también la tristeza es parte de la vida. Es la Entonces, realidad, es y la la realidad. tristeza no es mala siempre y cuando la sepamos canalizar. Pero vamos a un corte, Carla. Está bien padre el tema. Sí. Vamos a un corte y regresamos. No te vayas, construye tu camino abrazando la vida. La violencia política contra las mujeres en razón de género es un delito. No solo nos arranca el derecho a votar, a postularnos por un cargo o a ejercerlo. Nos quita la voz y limita nuestra participación en la toma de decisiones. Por eso, el INE y la FICEL investigan a quienes ejercen este tipo de violencia y protegen los derechos políticos y electorales de las mujeres. Si necesitas denunciar violencia política contra las mujeres en razón de género, ingresa a fedenet.org.mx. Mi INE es valioso porque garantiza mis derechos y nos une. Ponte puso el 8 de marzo en Navalla, cambiamos. En la recolección de basura será puro bolseo. 3 veces a la semana saca tus bolsitas. No nos saques llantas, cacharros, escombros o ramitas. La Presidencia Municipal de Nava, en la recolección de basura, pasaremos de contenedores a sistema de bolseo hasta tu casa. Se instalarán tolvas en tu sector para depositar los desechos no permitidos, por un Nava libre de contaminación y cuidado del medio ambiente. Con la fuerza de su gente, Nava. Nuestra democracia es como un gran árbol que nos protege a todos, y su fruto es nuestra libertad de elegir. Pero para que nuestra democracia se mantenga viva y fuerte, debemos alimentarla a través del voto. Este 4 de junio, en Coahuila, elegiremos a quien nos gobernará los próximos 6 años y a quienes nos representarán en el Congreso los próximos 3. Es tu derecho a elegir, aprovéchalo. Es tu democracia, cuídala y fortalécela. Instituto Electoral de Coahuila. Jugo o café, zapatos o tenis, misa o saco. Hay decisiones que puedes tomar sin pensar mucho en el resultado, pero en algunas debes de elegir lo que es mejor para ti. Si has sido lastimado, González Asociados somos tu mejor representante legal. Te proveeremos de todo lo necesario durante tu caso para que nunca te falte nada. De eso nos encargamos. González y Asociados. Y continuamos hablando de este tema, de la importancia de cómo fomentar la lectura
en nuestros niños, en nuestros adolescentes, y por qué no, igual y hasta nosotros nos vamos enamorando de la lectura, porque de los temas que estás hablando es muy importante conocer la historia. Y muchas veces yo he hablado con jovencitas que te hablan de la historia de una manera que te quedas tú fascinada y decían, es que el maestro nos daba la clase de historia de una manera muy divertida y decía, a mí me encanta la historia, y de repente te platica de Villa y de Zapata y de Porfirio Díaz, y que nuestra ciudad antes era Porfirio Díaz y que luego le cambiaron a Piedras Negras, y empiezan a tener una conversación, y es hermoso cuando tú estás hablando con un adolescente y que te empieza a ilustrar. Es que ¿sabes qué pasa? Que la historia ha sido despreciada durante mucho, como que no la ven como una parte importante de conocimientos de la actualidad, pero créanme que conocer la historia, saber de dónde venimos nos ayuda mucho para saber a dónde vamos. Claro. Entonces tenemos que tener un conocimiento a lo mejor no súper extenso, pero sí tenemos que saber de historia, y en eso también nos ayudan los libros. O sea, hay muchos libros que de manera novelada, de manera como un cuento, nos empiezan a traer esas historias reales del pasado que si no, a lo mejor si no hubiéramos tenido contacto con el libro, a lo mejor no lo sabríamos. No. Por ejemplo, aquí hay un libro que también está súper recomendado para los jóvenes, a partir de secundaria, preparatoria, que se llama Suerte. Habla sobre el Holocausto y está contado. El Holocausto, hay algo tan fuerte. Según la Segunda Guerra Mundial. El diario de Ana Frank es otro libro que también nos habla sobre ese proceso, en donde cuando los niños empiezan a tener contacto con este tipo de historia cruda, triste, se dan cuenta de lo importante que es estar informado, de lo importante que es conocer nuestra actualidad, nuestro gobierno, lo que pasó. Lo que pasó. Y por ejemplo, ese tipo de libros, ¿viene la sugerencia de a partir de qué edades? Bueno, aquí en la parte de atrás viene para los grandes lectores. No viene clasificado por edad. Pero la mayoría de los libros, por ejemplo, ¿sí viene? No. Fíjate que algo que me preguntan a mí muy seguido en la librería es que ¿dónde están los libros para los niños de 7 años? Los libros infantiles en su gran mayoría no están clasificados por edad. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver el niño. No es lo mismo un niño de 10 años que siempre ha tenido un fomento a la lectura que un niño de 10 años que nunca se ha acercado a los libros. Un niño de 10 años que ya ha tenido contacto a la lectura, yo le puedo dar porque es un libro que perfecto puede leer un niño de 10 años, no tiene ilustración y tiene 120 páginas, pero si un niño de 10 años va a la librería y me dice que nunca ha leído un libro, le voy a dar a lo mejor el diario de un gato asesino. Porque a pesar de que es un libro súper delgadito, es para incitar al niño a que lo termine, entonces no puedo decir que hay una clasificación de edad en los libros, depende del lector. Fíjate qué importante lo que estás diciendo. Le das un libro que a lo mejor es un poco más pequeño, que también tiene mensaje y que a lo mejor tiene... Y que lo va a divertir. ¿Cuántas hojas? Ahí son como unas 40, unas 40, 50 hojas. Pero el hecho de que empezó el libro y lo terminó de leer es delicioso. Cuando terminas un libro y le haces así como que ya lo acabé, es una sensación única. Sí, pero es lo que voy. O sea, por ejemplo, si yo le quiero dar un libro de esos a un niño que lee ya ávidamente y en todos, te lo va a acabar en 15 minutos, 20 minutos y va a decir, bueno, ya quiero otro. Pero para el que no, pues fue entretenido. Lo pudo leer porque es una lectura fácil, tiene mensaje, lo termina, quiero otro. Quiero otro, exacto. Y es la manera en la que se va haciendo una cadena. Entonces, qué importante saber eso como papás, como maestros, la manera de cómo incitarlos a la lectura. No podemos ni siquiera comparar a los niños, no podemos decirle al niño, es que mira que ya se leyó este libro de 120 páginas, es un error. No podemos, si un niño de 10 años se lee este libro en una semana y tu niño se lee en 2 semanas, no podemos decirle al niño, ¿por qué tú no acabas este libro en una semana si él se lo acaba en una semana? No, dejemos que los niños también en eso tomen la decisión de cuánto tiempo te van a tardar. Sí hay que incitarlos, hay que motivarlos, hay que decirle, a lo mejor si tú ves que el niño no está leyendo, decirle, mira, ¿qué te parece si te leo una página yo en voz alta y luego tú me lees otra página en voz alta? Entonces empezamos a jugar con los niños, empezamos a acercarlos a la lectura de una manera divertida, y lo van a hacer, se van a enamorar de los libros porque no hay manera de no enamorarse de los libros. Qué bonito eso que dijiste. No hay manera de no enamorarse de los libros. El hábito de la lectura es un hábito fundamental que si nosotros se lo enseñamos a nuestros hijos,
de todas las maneras que Carla nos ha ayudado, nos ha enseñado con todos estos libros que vemos aquí, que hay desde 50 pesos, 100 pesos, 70 pesos, no es algo costoso, pero es algo que te va a ayudar muchísimo al crecimiento emocional, cognitivo, de comunicación, vas a tener empatía, vas a tener conexión con la persona. Y si ahorita tienes el tiempo, porque tus hijos están chiquitos y puedes leerles y tener una lectura en voz alta, es el mejor tiempo invertido, porque acuérdate que lo que inviertes hoy es lo que vas a cosechar el día de mañana. Ten un niño feliz, querido, consentido, educado hoy, y vas a tener un mejor adolescente el día de mañana. Y les vas a dar herramientas para el futuro, porque un niño que desde chiquito se acostumbra a leer por diversión, cuando esté en la preparatoria, en la universidad, créame, se lo aseguro, sus proyectos van a ser como pan caliente para él, porque él va a tener la capacidad de leerse un ensayo de 20 páginas sin que le sea difícil. ¿Y cómo empezó todo? Jugando, divirtiéndose. ¿Cómo empezó todo? Jugando, divirtiéndose. Así que vamos a jugar y vamos a divertirnos con nuestros niños y pues bueno, fomentar este hábito tan hermoso de la lectura. Carla, muchas gracias. Siempre es un placer tenerte aquí y ver la pasión con la que llevas tu oficio, que la verdad me encanta. Muchas gracias. Es un gusto, entre más personas lean por el gusto de leer, sin que lo vean como una carga. Yo siento que es la mejor manera de darme cuenta que el trabajo que se está haciendo bien. Y lo haces muy bien. Así que muchas gracias a todos ustedes, televidentes y radioescuchas, por haber estado con nosotros en un programa más de Construye tu Camino, abrazando la vida. Nos vemos el día de mañana. Gracias, bye bye.